Bueno, jóvenes, muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a comenzar ya la parte teórica metodológica de las series de tiempo. ¿Sí? Entonces, número uno, eh, ¿qué es una serie de tiempo? Entonces, permítanme un segundo, voy a compartirles la primera sesión, ¿no? Entonces, ok. Entonces, ok, está. Ujú. Ok. Entonces, jóvenes, así a grosso modo, rápidamente, la econometría, ¿qué es la econometría? La econometría puede ser la medición económica, ¿sí? Y vamos a ver nosotros esta parte de la definición. Entonces, la definición de econometría, punto de vista, es la... mm, me gusta esta, el inciso B, es el registro metódico de las observaciones efectuadas en intervalos de tiempo con el fin de obtener alguna predicción, ¿no? Entonces, si podemos nosotros decir qué es una serie de tiempo, podemos decir que la sucesión de valores que toma una variable en momentos sucesivos e igualmente espaciados en el tiempo se les conoce como una serie temporal, ¿sí? Otra definición sería al registro metódico de la medición de observaciones numéricas efectuadas en intervalos de tiempo fijo, se les conoce como una serie de tiempo. Entonces, ¿qué es una serie de tiempo? Una serie de tiempo es la sucesión de valores que toma una variable en momentos igualmente espaciados en el tiempo. Puede ser un mes, puede ser un año, puede ser un trimestre, puede ser un día, puede ser eh, una hora o a intervalos de tiempo, por ejemplo, la bolsa de valores que tienen representación puntual cada hora, cada minuto, cada 10 minutos. Es decir, es una serie de tiempo, es la sucesión de valores que toma una variable en momentos sucesivos igualmente espaciados en el tiempo. Podemos ver nosotros cómo se representa una serie, ¿no? Y podemos ver lo siguiente nosotros. Eh, en, primer, en primer lugar, aquí nos habla sobre algunos conceptos de lo que es series de tiempo, pero a mí me gustaría regresar con un repaso rápido de lo que serían las series de tiempo, ¿sí? Desde el punto de vista de Gujarati. Entonces, número, número uno. Eh, tenemos nosotros, ¿no? eh, cuatro variables, cinco variables. El ingreso personal disponible, el Producto Interno Bruto, el gasto de consumo personal, las utilidades y los dividendos, ¿sí? En ese sentido, tenemos nosotros las cifras que van del primer periodo del 47 al cuarto trimestre del 2007, para un total de 244 observaciones, ¿no? Esos datos los arroja la Fed, ¿no? Desde el Banco de San Luis, que son lo que tenemos nosotros, ¿no? Y nos genera nuestro primer aspecto, ¿sí? Entonces, la primera impresión es de tiempo y aquí está. Y me iría con lo siguiente.
La primera impresión de estas dos figuras es que todas esas series de tiempo parecen tender hacia arriba, aunque en algunas fluctuaciones suponga que deseamos especular sobre la forma de estas curvas más allá de un periodo muestral. Por ejemplo, para el trimestre 2008. Eso es factible si se conoce el mecanismo estadístico o estocástico o el proceso generador de datos que dio origen a estas curvas. Pero, ¿cuál es el mecanismo? Para responder estas y otras preguntas relacionadas es necesario estudiar un nuevo vocabulario. ¿Sí? Es decir, vamos a ver las series y vamos a ver, jóvenes, identificar, ¿sí?, cuál es el mecanismo estadístico, cuál es el mecanismo estocástico, cuál es el proceso de generación de datos que dio origen a esa evolución de esa cifra. ¿Sí? Es decir, voy a compartir con ustedes lo siguiente. Voy a subir en este momento la tabla 21.1, que es la que vamos a utilizar nosotros, al Classroom. Permítame un segundo. Entonces voy a dejar de presentar y voy a subir al Classroom. A Classroom voy a subir trabajo de clase, programa, crear y voy a poner material. Y voy a crear las tabla 21.1 Gujarati. Y voy a crear un tema que se llame, tablas Gujarati. Tablas Gujarati, quinta edición. Quinta edición. Dejen subirla, por favor, un segundo. A ver, jóvenes, por favor, creo que ya está. Las acabo de subir. Tablas, Gujarati, tabla 21.1, por favor. Entonces, por favor, si lo pueden bajar, por favor, ¿sí? Lo pueden abrir en Excel, por favor. Lo pueden abrir en Excel, mucho mejor.
Voy a subir el programa de Ibius. Espero que lo tengan todos, pero si no, ahorita segundo se va a subir, ¿no? Entonces, número 1. Ya tienen la tabla 21.1, por favor, en Excel. Un segundo, por favor. Un segundo. Ok. Entonces, ahorita que tengan Ibius y Excel, que lo tienen ahí, vamos a ver lo siguiente. Jóvenes, es muy importante saber qué me genera el comportamiento de esta primera impresión. Entonces dice, la primera impresión es que parecen tener tendencia, una hacia arriba, una tendencia hacia arriba, aunque con algunas fluctuaciones. Supongo que deseamos especular sobre la forma de estas curvas. ¿Qué me generó el comportamiento de estas curvas? ¿Qué me generó esa tendencia? Si yo conozco lo que me generó la tendencia, si yo conozco lo que me generó las fluctuaciones, si yo conozco todos los procesos, entonces jóvenes, puedo hacer un mejor pronóstico. Por eso en ese tiempo se dice que es más interesante que la econometría tradicional, porque en la economía tradicional manejamos datos observados, datos dados, y sobre esos datos hacemos econometría. Pero si yo conozco el comportamiento de esos datos, ¿qué me provocó el comportamiento de tal serie? Entonces yo puedo conocer mejor su pronóstico y hacer mejores predicciones en la parte de la econometría, ¿no? Eso es lo que empezamos a visualizar. No sé si me escucho, jóvenes, creo que algo le pasó aquí a mi computadora. ¿Me pueden decir si me escucho, por favor? Sí, sí, se oye bien, profe. Sí se escucha, profe. Perfecto, perfecto, gracias. Que ya, ok. Entonces, estamos aquí, esta parte. Okay. Entonces, estamos en Excel. Voy a compartir con ustedes en Excel. Y aquí está. Y tenemos nosotros los siguientes datos. Tenemos el ingreso personal disponible. Tenemos la segunda columna, la columna de
tenemos el PIB, el GROM, el ingreso personal, el crecimiento, el GROM. En el tercero tenemos el consumo, el consumo personal, el consumo personal, ¿no? Consumo personal. En la columna F tenemos las utilidades. Y en la columna G tenemos los dividendos. ¿Sí? Tenemos esta parte. Entonces, vamos a tomar una primera serie, jóvenes. El PIB, por favor, ¿sí? Vamos a tomar la columna D. Vamos a tomar la columna. Lo voy a hacer aquí en Excel, por si no tienen todavía eViews. Ahorita vamos a ver si se puede descargar eViews sin ningún problema. Ahorita me van a decir. Entonces, número 1. Selecciono, insertar, y voy a poner un gráfico, y voy a poner el gráfico que sea no de líneas, sino que sea de, aquí está, no, aquí está, dinámico, aquí está, Bueno, aquí está dispersión, no quiero uno de evolución histórica, aquí está, el primero, línea 2D. Entonces, me voy a insertar gráfico, segundo, y lo ponemos nosotros, aquí está, una línea. Y aquí está, jóvenes, mi gráfico. Entonces, para hacer el gráfico, vamos a poner seleccionar datos, ¿sí? Y vamos a poner rango de datos del título, de datos del gráfico, vamos a ponerle, que no tenga, y vamos a agregar aquí, agregar. Vamos a agregar la serie, nombre de la serie, le ponemos PIB. Valor de la serie, escogemos por favor el GDP, desde la observación 1 hasta la final. Y le ponemos aceptar. Aquí está. ¿Sí? Y si queremos ponerle fecha, bueno, aquí la ponemos aquí. Y aquí está mi gráfico. Aquí está mi gráfico. ¿Sí? Aquí está mi gráfico. Este es mi gráfico del PIB. Pero tengo 244 observaciones. Si yo quiero ponerle fechas a mi gráfico, pues es muy sencillo, ¿no? Me coloco, le pongo seleccionar datos, ¿sí? Y le pongo editar. Y en editar le voy a poner que me ponga, por favor, los rangos de año. ¿Sí? Le pongo aceptar. Y le pongo editar otra vez. Le pongo que ponga estos dos. Aquí le pongo aceptar. Editar, voy a poner esto. No me quiere dar. Voy a ponerle que me ponga el rango. Y aquí está, ¿no? Aquí está. Por trimestres. Aquí está. Entonces, ahora sí. Jóvenes, ¿qué me generó la tendencia? Es una serie con tendencia, efectivamente, ¿vieron? Una tendencia positiva hacia arriba. Y tiene algunas bajas y algunos puntos máximos y unos puntos mínimos. ¿Cómo se generaron esos datos? ¿Cómo se generaron esos posibles datos? Entonces, se dice, número 1, jóvenes, si conocemos cuál es el proceso generador de datos, yo podría tener una mejor visión de cuál sería el comportamiento futuro de la serie. ¿Sí? Si yo conozco el comportamiento de esta serie, cómo se generó, por qué se generó,
puedo pronosticar un mejor futuro para esa serie, un mejor pronóstico. ¿Sí? Ese es el aporte de las series de tiempo. ¿Sí? Que estamos trabajando sobre el comportamiento de las series y no sobre datos que posiblemente estamos simplemente datos dados, datos observados. Entonces, ese es uno. Dejen ver si ya se subió el programa, el de Ibius, aquí está. Esto lo voy a publicar. Ibius, el programa econométrico, Ibius y publicar. Ok. Jóvenes, ya se subió el programa econométrico. ¿Sí? El programa econométrico es este. Por favor, descomprimirlo. Se descomprime. ¿Sí? Se descomprime. Y una vez que que se descomprima, que me aparezca todo. Ok. Jóvenes, extraigo todo, por favor. Extraigo todo. Y lo voy a extraer en una carpeta. Extraigo todo. Una vez que los traiga, jóvenes, solamente no tengo que copiar crack, no tengo que hacer nada. Simplemente darle en el icono de Ibius que se arroja ahí, en una memoria que ustedes quieran, y ya lo puedo traer en la memoria, lo conecto de cualquier computadora y lo empiezo a correr ahí, sin necesidad de que yo lo pueda instalar ni nada. ¿Y jóvenes, me explico? Es decir, van a tener algo como esto. Van a tener algo como esto. Mm-hmm. Algo como eso, jóvenes. ¿Tienen este? ¿Tienen todos estos programas? Perdón. ¿Tienen todo ese Sibius? Y tienen todos estos archivos, jóvenes, todos estos. Y solamente van a apretar este icono verde que dice Ibius 8. No es necesario que copien, que peguen, que pongan nada, jóvenes, simplemente esto. ¿Sí? Vamos a ver si lo pueden ir haciendo, por favor, para ir trabajando con Ibius 8, por favor, ¿sí? Está bien. Ahorita vamos a regresar. Me regreso. ¿Sí? Voy a cancelarlo. Bueno, voy a dejar cómo se descarga. Pero me regreso, bueno, por favor. ¿Sí? Me regreso. Entonces, número 1. ¿Cuál es el proceso generador de datos? ¿Qué me generó esta posible tendencia? Positiva, negativa, etcétera. ¿Sí? Entonces, voy a compartir con ustedes el libro. ¿Sí? Me regresamos. Y ven ustedes, aquí tenemos las diferentes series. Tenemos 3 series: logaritmo del PIB, logaritmo del ingreso, logaritmo del consumo, las utilidades, logaritmos de utilidades y los logaritmos de dividendos. ¿Por qué? ¿Por qué lo ponemos de esta forma? Porque ustedes vean que aquí está en millones, miles de millones de dólares. ¿Sí? Y aquí está en miles de millones de dólares. Aquí el mínimo, el dato más mínimo, jóvenes, es de
7. El dato más mínimo es de 3. Entonces, si graficamos las 5 series, pues se van a ver que estas dos pues, realmente casi no crecen por la medición, ¿no? Por la magnitud de la medida, que uno es 7 y uno es 2. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí tenemos. ¿Por qué logaritmos, jóvenes? ¿Por qué logaritmos? Bueno, logaritmos, primer momento, por lo siguiente. Cuando yo tengo una serie, por ejemplo el PIB, se dice que es una serie netamente estocástica, un proceso estocástico. Ahorita vamos a ver este proceso estocástico. Pero no me dice cuál es su posible evolución. Si yo saco logaritmos, entonces estoy viendo cuál es la tasa del PIB. ¿Sí? Entonces, no es que sea la tasa del PIB, sino que al transformar la variable en logaritmos, estoy viendo su posible tasa de crecimiento del PIB. Por eso es importante trabajar las series con PIB. Cuando yo trabajo las series con PIB, estoy trabajando las series con una posible tasa de crecimiento. ¿Sí? Aquí lo menciona. Y ahora sí, jóvenes, vamos a algunos conceptos fundamentales. ¿Sí? Para entender muy bien econometría, hay que entender qué es un proceso estocástico, qué es un proceso estacionario, qué es un proceso puramente aleatorio y qué son procesos no estacionarios. Los jóvenes, el día de hoy vamos a ver estos 4 procesos y vamos a tratar de meter Ibius a este análisis. ¿Sí? Entonces, número uno, aquí está. Dice, un proceso estocástico o aleatorio es una colección de variables aleatorias ordenadas en el tiempo. Si Y denota una variable aleatoria y es continua, se denota como YT, pero si es discreta, se expresa como Y subíndice T. Un ejemplo del primer tipo es un electrocardiograma y un segundo tipo es el PIB, el ingreso personal disponible, etc. En vista de que la mayoría de los datos económicos se recopilan en fines discretos de tiempo, para los propósitos de esa sección utilizaríamos la notación YT en vez de Y asterisco, paréntesis T. Si Y representa el PIB, para los periodos YT, Y1, Y2, YT, hasta Y244, donde el subíndice 1 denota la primera observación y el índice y el índice 24 denota la última observación, entonces tenga en cuenta que la variable Y es una variable aleatoria. ¿Sí? Entonces, ¿en qué sentido podemos considerar al PIB como un proceso estocástico? Es muy importante, jóvenes, que tengamos la diferencia entre usar el término estocástico y el término aleatorio. Cuando tengamos nosotros datos de corte transversal, esos datos deben ser netamente aleatorios. Es decir, aquí está. Tengo yo mi variable y mi variable X. Y tengo yo mi relación, la primera variable X, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava. Jóvenes, esos datos deben ser aleatorios. ¿Sí? Deben ser aleatorios. Pero en qué medida tenemos nosotros que este proceso es estocástico? Es decir, esta. Primero se nota como YT, Y minúscula T, y ese sería el tiempo. ¿En qué medida el LPIB se denota como un proceso estocástico? ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de aleatoriedad, hablamos de datos de corte transversal. Cuando hablemos de datos estocásticos, hablamos de serie de tiempo. ¿Sí?
¿Qué es una serie de tiempo? El registro metodológico y espaciado en intervalos igualmente en el tiempo. Y decimos lo siguiente. Considere, por ejemplo, el PIB real de 3.759.997 millones de dólares para el trimestre 70. En teoría, la cifra del PIB del primer trimestre puede ser cualquier dígito, efectivamente, según el clima económico, el clima político, pero la cifra 3.759.957 es una realización particular de todas esas posibilidades. ¿Sí? Por eso dice aquí número 5 y te dice la nota. ¿Qué te dice? El término estocástico proviene de la palabra griega stocks, que significa blanco o objetivo. Si alguna vez has jugado dardos con el propósito de atinarle al blanco, ¿cuántas veces acertó? En un centenar de tiros, quizá si tuvo mucha suerte. Le atinó al blanco unas cuantas veces. En las otras ocasiones, los dardos se esparcieron aleatoriamente alrededor del blanco. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Tiraron un dado para romper el globo y ese es un dato. Y tomaron otro dado para romper el globo y aventaron el dardo y tienen que, otro dato, jóvenes, eso es un dato estocástico. ¿Sí? Un dato estocástico que giró alrededor de toda la variable. ¿Sí? Y regresamos. Regresamos. Por lo tanto, podemos decir que el PIB es un proceso estocástico y que los valores reales observados en el periodo del primer trimestre son realizaciones particulares de este proceso, es decir, una muestra. La distinción entre el proceso estocástico y su realización es semejante a la diferencia entre población y muestra en datos de corte transversal, de la misma forma como hacemos inferencias sobre la población a partir de datos muestrales. Efectuamos inferencias sobre procesos estocásticos subyacente a las series de tiempo mediante la realización. ¿Sí? Entonces, podemos decir lo siguiente. Jóvenes, díganme un dato estocástico. Un dato estocástico. Vamos a poner datos estocásticos. Datos estocásticos. ¿Sí? Permítame un segundo, jóvenes, por favor. Un segundo, por favor.
Bueno, ¿sí pudieron conectar ya Ibis, por favor? ¿Sí pudieron conectar Ibis, jóvenes? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, permítame un segundo. Yo creo que tienes que ir al banco para reportar el robo del celular y todo, porque tienes ahí todas las cuentas ahí. Bueno, sí, traes tu tarjeta de tu credencial de lector, ¿no te la robaron? Entonces, bueno, con la tarjeta de lector tienes que hacer todo lo posible porque des de baja todo lo que traigas en el celular. La cuenta, si la traes abierta, no la traes abierta, todo. Ajá. Pero como no soy titular, a ver si tienes un tiempo ahorita y de un celular. A ver si tienes un tiempo de un celular y me marcas o de tu trabajo, me marcas para darte el número de cuenta y que tú hagas todas las bajas de ahí, ¿no? Por eso me marcas de tu trabajo y ya me llegas y ya te doy tu cuenta para que hables al banco y hagas la cancelación de todos. Vale, pues. Sí, yo termino a la 1, ¿no? Más o menos, ¿no? Ahí te pido, ¿no? Bye, bye, bye. Perdón, pero es que ya saben, los diretes de la ciudad con todas esas cosas que pasan aquí, altas y buenas. Bueno, decíamos nosotros que, ¿cuál es un dato estocástico? Bueno, un dato estocástico es, por ejemplo, vamos a ver la edad. La edad, ¿no? La edad, ¿no? O el promedio. Vamos a poner promedio, ¿no? Porque si no si me pongo ejemplo, vamos a ver un promedio. Promedio, el promedio de calificaciones. Promedio de calificaciones. Entonces, vean ustedes lo siguiente. Yo en el primer semestre saqué un promedio de 8.54. Otro compañero sacó un promedio de 8.75. ¿Sí? ¿Qué significa, jóvenes? Que estos datos
Todos los datos son estocásticos, son aleatorios. No puede haber un dato. Entonces el que sigue, ¿cuál sería? El que sigue, pues muy sencillo. Sería, como son estocásticos, son aleatorios y no hay un patrón que se pueda seguir. A eso se le llama estocástico, ¿no? Un patrón no estocástico, ¿cuál sería? Un patrón no estocástico sería 8.00, 8.25, 8.50, 8.75, 9. Jóvenes, entonces, ¿cuál sigue? ¿Me pueden decir cuál sigue? Pues muy fácil, maestro, ¿no? ¿Sigue cuál? Sigue el 9.25, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿sigue cuál? El 9.25, sigue el 9.50, sigue el 9.75, sigue el 10. ¿Y cuál sigue, jóvenes? Pues el 10, el 10.25. Jóvenes, esto no es un patrón estocástico, ¿sí? Un patrón estocástico significa que dentro de toda la muestra posible, dentro de toda la muestra, haya un dato que sea estocástico, que una compañero haya sacado 9.58. Por eso se dice que es un dato estocástico. Jóvenes, dudas y preguntas sobre la parte de qué es estocástico, ¿sí? Es muy importante para entender estos procesos estocásticos, ¿sí? Eh, hay un libro que habla sobre el proceso estocástico y si no me equivoco, es el libro de Monsalve. Permítanme un segundo, voy a ver el libro de Monsalve, lo de Monsalve, y creo que este sí da un buen aspecto de el proceso estocástico. Entonces, vamos aquí, bibliografía, econometría 2, referencias bibliográficas, y vamos a ver Monsalve. Monsalve. No, no, no lo da. No lo desarrolla teóricamente como yo quisiera. Lo que se mencionara en un aspecto de identidad continua, cuando sacan el valor presente, valor futuro. Eh, eh, yo me acuerdo de haber visto este proceso estocástico muy bien explicado matemáticamente y teóricamente. Y me gustó cómo lo había abordado, pero no recuerdo si fue Monsalve o no fue otro. Bueno, entonces ya. Ok. Aquí viene, definición 2.1. Aquí está. Aquí está. Vean ustedes lo siguiente. Cuando se desea analizar una serie de tiempo en finanzas aplicando diversos métodos estadísticos de lectura, es de gran utilidad observar las series observadas como una realización particular de un proceso estocástico. Ve el apéndice A para detalles acerca del proceso estocástico. Pues aquí estamos ante el apéndice A. Si vemos nosotros la parte del apéndice, dejen ver dónde era la página 31, un segundo, por favor, porque vamos a entender nosotros muchas cosas de este libro. Un segundo. Apéndice A, nociones de probabilidad, apéndice A. Aquí está.
Aquí está, 145. 145. Es el espacio de probabilidad que es en espacio de probabilidad, y aquí viene la definición de proceso estocástico. Esperanza y varianza en los momentos adecuados, aleatoria dimensional, aleatoria, las regresiones, la independencia, toda esta parte ustedes ya la tienen que conocer, toda la parte estadística, ¿no? La esperanza condicional tal que la de curva de convergencia, para si la curva es normal, distribución, etcétera. Aquí está. Aquí está. Sea el conjunto universal donde F y el ingreso de P. Un espacio de probabilidades. Un proceso estocástico con valores reales en una familia es una familia de variables aleatorias de X, tal que X pertenezca a todo ese subconjunto de subíndices formadas dentro del conjunto de valores, todas estas R, ¿no? De esta manera, las variables aleatorias de la familia medibles para todo, para T, que están en el subconjunto, las funciones la toman de esta parte. Entonces, vean ustedes, para T, que es el número real, tenemos un proceso de tiempo discreto. Para el subconjunto, que pertenece al número real, tenemos un proceso de tiempo continuo, lo que respeta al trabajo en este sentido. Entonces, podemos decir que un proceso estocástico es un dato que es una observación hecha de las muchas observaciones que se pueden dar dentro de esos datos y que son netamente aleatorios, ¿no? Entonces ahí les comento este de Monsalve, para que ustedes analicen esta parte de series de tiempo, ¿sí? Ahora sí, procesos estocásticos estacionarios, ¿no? Y dice lo siguiente, un tipo de proceso estocástico eh, ok, un tipo de proceso estocástico que ha recibido gran atención y que ha sido objeto de escrutinio por parte de analistas es el tiempo estocástico estacionario. En términos generales, se dice que un proceso estocástico es estacionario si su media y su varianza son constantes en el tiempo. Y si el valor de la varianza, de la covarianza, entre dos periodos depende solo de la distancia o rasgo o rezago entre los dos periodos y no del tiempo en el cual se calcula la covarianza. En la bibliografía sobre ese de tiempo, un proceso estocástico, como se puede, un proceso estocástico débilmente estacionario, covariante, estacionario de segundo orden, o proceso estocástico en amplio sentido. Para efectos de capítulo, en la mayoría de las situaciones conocemos con estacionariedad. Entonces, vamos a ver nosotros lo siguiente. ¿Sí? Vamos a hacer nosotros lo siguiente. Eh, ahora sí, me dijeron que ya tienen los datos. Entonces, no tuvo nadie problemas en colocarse en IBIOS. Jóvenes, ¿ya tienen IBIOS? Sí, ¿Sí? profesor. Ok, entonces ahora sí. Entonces, estoy aquí, estoy en IBIOS.
Número 1. Vamos a identificar las series de tiempo. Y vamos a ver el primer tema, que sería las series de tiempo de econometría, de series de tiempo, series de tiempo la cuestión dice conceptos paramétricos y no paramétricos. Vamos a ver la teoría tradicional de las series de tiempo, series no paramétricas. Y vamos a ver nosotros lo primero. Vamos a crear en Ibius las series. Vamos a poner crear Word file que se llame series de tiempo. Series de tiempo. Espacio, crear Word file series de tiempo. Espacio, trimestral, Q, espacio, 1947.1, espacio 2007.4. Es decir, le estoy diciendo a Ibius que me genere un Word file que se va a llamar series de tiempo, cuya periodicidad es trimestral, porque le puse Q, que comienza en 1947, en el primer periodo, primer trimestre, y termina en el cuarto trimestre del 2007. ¿Sí? Esta Q significa que son trimestrales, trimestres. Si son anuales, datos anuales, tengo que ponerle A. Si son datos mensuales, tengo que ponerle M minúscula. Si son datos trimestrales, tengo que ponerle Q. ¿Fijones? En este caso, la serie de tiempo que me arroja, en este primer ejemplo, me dice que son series trimestrales. Dice, es una generación del primer trimestre del 47, termina 2007, y todas son trimestrales. Entonces tengo que ponerle Q, ¿sí? Porque son trimestrales. ¿Sí? Entonces voy a borrar todo esto, es de tiempo Q, y le pongo aquí Q, ¿sí? Y le voy a poner Enter. Y ya me generó, jóvenes, mi Word file. Este es mi Word file. ¿Sí? Este es mi Word file que voy a escribir, componer y hacer todo lo que pueda yo con este archivo. ¿Sí? Ahora sí. ¿Sí? Y entonces hacemos lo siguiente. Una vez que tengamos eso, jóvenes, por favor, ¿sí? Listo, profe. Ok. Entonces tenemos nosotros lo siguiente. Vamos a copiar los datos ahora. Ponemos data, tip, enter. Vamos, por favor, a Excel. No tenemos los datos, por favor. A Excel. Copio control C y lo pego en paste. Aquí está. ¿Sí? Ahora sí. Una vez que tenemos nosotros el PIB, ¿sí? Vamos nosotros a hacer lo siguiente.
Me voy a colocar, jóvenes, en Quick. Aquí en Quick. Y voy a poner gráfica, por favor. ¿Sí? Gráfica. Profesor, ¿puede regresarse un paso nada más, por favor? En DataPip o en cuál, perdón. Aquí además copié. Bueno, Ajá, en el de DataPib. Ok, entonces voy a poner sigue. Entonces, primero generamos el dato de crear Word file. Aquí está mi Word file. Y luego vamos a poner nosotros data Sí, pip. ¿ese listo? Data pip, enter. Una vez que tenemos nosotros aquí Mm, mi tabla de cuadrícula como Excel, ¿sí? Vamos a irnos a Excel, y voy a copiar desde la primera observación, primer trimestre, hasta el último. Para no arrastrarlo, solamente voy a hacer lo siguiente. Me coloco el primer dato, pongo Shift, Control, y con las teclas del mouse, del teclado, con las teclas de las flechas del teclado, bajo. Selecciono todo y le pongo Control C, Control C, perdón, algo pasó. Entonces me coloco en la primera, Control Shift Enter, Control C, lo copio y me voy a mi Ibius. Y botón derecho y le pongo Paste. Y aquí están los datos. Entonces, ya tengo mi grupo. Un dato muy importante que deben de tener ustedes presente, jóvenes. Deben tener presente. Cuando hago DataPip, me aparece esta cuadrícula, pero observen que aparece grupo. Grupo. Y en grupo no le puedo hacer las pruebas tradicionales de series de tiempo. Para que aparezca, las pruebas que requieren o que tiene IBIUS para realizar a una serie de tiempo, debo de cerrar esta, debo de cerrarla como grupo y darle doble clic a PIP. Y vean ustedes que ya apareció series. Si yo le pongo data PIP, aparece grupo. ¿Sí? Aparece grupo. Tal parecerían que son iguales, pero no. Esta serie ya está condicionada para hacerle todas las pruebas que yo quiero desde el punto de vista de las series de tiempo. ¿Sí? Ya está listo. ¿Sí? Ya está listo. ¿Sí? Que es grupo, no me permite hacer las pruebas. Simplemente me permite graficar otras cosas, pero yo no quiero eso. Yo voy a empezar a trabajar la serie como ese de tiempo que me permite hacer algunas adecuaciones. ¿Sí? Entonces, cierro este grupo y ahora sí, tenemos serie. ¿De qué otra forma la puedo traer esa serie? Muy fácil. Le pongo serie, enter. Le pongo serie, a ver, voy a poner serie no está edificada. Perdón. Le tengo que poner show, muéstrame al PIB. Aquí está. Show PIB, ¿no? Muéstrame el PIB. Y me aparece como la serie PIB. ¿Sí? Pues aquí sí ya es importante. Ahora, ya que tengo la serie PIB, puedo empezar a trabajar sobre esta serie PIB o puedo trabajar desde Quick, cualquiera de las dos. Me voy a ir primeramente a serie, a trabajar aquí. Me voy a View y le voy a poner aquí gráfica. Gráfica.
¿Sí escuchó? ¿Alguien me quiere preguntarme algo? Ok. Sí, puede usar otra resolución, o IBIOS 7, 5, no importa. Perdón, hasta ahorita soy Mendoza Rubio. Bueno, entonces regreso. Cuando pongo IBIOS, les aparece serie gráfica y les aparece línea y símbolo, bar, speak, área, distribución, box, gráfica estacional, etc. Vamos a ponerle la primera, por favor. ¿Sí? Línea y símbolos. ¿Sí? Línea y símbolos. Y le ponemos aceptar. Y aquí está. ¿Sí? Aquí está serie. ¿Sí? Y entonces tenemos otro siguiente. ¿Sí? Esta es la serie PIB. Y vean ustedes cuál es su evolución. ¿Cuál es la evolución? ¿Sí? Aquí está. Una ventaja o desventaja de trabajar así, jóvenes, es que yo no puedo hacerle modificaciones a esta serie, porque estoy trabajando desde la gráfica del WordFile, porque lo traje desde aquí. Lo traje de aquí. Sin embargo, voy a decirles otro aspecto. Voy a cerrarlo. Ya tengo mi WordFile. No le pongo show pip, sino simplemente me voy a Quick, aquí a esta parte de arriba, a Quick, le pongo gráfica, me dice, tráeme la lista. ¿Cuál? Al PIB. Y aquí me trajo al PIB. Pues me va a abrir el PIB, pero me lo está abriendo en una hoja diferente a mi WordFile que yo puedo trabajar. Entonces le pongo line y aquí está, jóvenes, la misma gráfica, lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia entre esto y lo que hice anteriormente? Que aquí sí le puedo poner texto, aquí sí le puedo poner opciones, ¿sí? Aquí sí puedo trabajar yo sobre la gráfica y luego guardarla. Aquí, jóvenes, puedo decirle, a ver, quiero que aquí, en esta gráfica, no sé qué, hago el apreté, no me, quick, gráfica, pip, y voy a decirle lo siguiente. Le pongo line y le pongo aceptar. Y a esta gráfica le voy a poner un nombre, una etiqueta. Y le voy a poner, adherir un texto y le voy a poner gráfica del PIB. Gráfica del PIB. Y le voy a poner que sea una letra diferente, una 12, que sea color negro, y que sea un bold. Y le ponemos aceptar. Y le pongo aceptar. Y aquí está, jóvenes. Aquí está. Gráfica del PIB. ¿Qué puedo hacerle más? Le puedo poner una línea, para decir que me muestre de forma horizontal una línea en 0. Bueno, de 600. Una línea horizontal en 600. Que me muestre una línea vertical en el trimestre del 30, primer trimestre. Esta línea la puedo yo adecuar. Aquí está. La puedo mover. Le voy a decir que me lo ponga en 6000. Ahí está. Esta diferencia, jóvenes, se debe a que yo trabajé la serie desde Quick. ¿Sí? Desde Quick. Aquí sí puedo hacerle yo adecuaciones, modificaciones, etc. ¿Sí?
Entonces, voy a ponerme aquí. Entonces, ya depende de ustedes cómo quieren trabajarla. Si le pongo muéstrame, show, y aquí, y le digo, tráeme la lista, tráeme la serie, le pongo gráfica, y si le quiero hacer adecuaciones, no puedo, porque la estoy trayendo, jóvenes, la estoy trayendo de aquí, me pongo botón derecho y le pongo opciones, me dice, no se puede. ¿Por qué? Porque la trajiste de acá. ¿Sí? Bueno, quiero que le hagas una cosa, no se puede porque la trajiste. ¿No? Depende de ustedes, aquí, quick, ¿no? Opciones. Ok. Ahora, hacemos por favor lo siguiente. ¿No? Voy a irme, a mí en lo particular me gusta siempre trabajar de quick, gráfica, PIB, y porque empezamos a graficar las series y las empezamos a guardar. ¿No? Las empezamos a guardar. ¿No? Entonces, número 1. No. Vamos a ponerle, aquí aparece escalares y datos, escalares, ejes y escalares, aquí me aparece la leyenda, aquí me aparece algunas quiz de lectura para manejar la leyenda. Entonces podemos aquí manejar algunos tipos, ¿no? Entonces vamos a ponerle a básica y le ponemos guión, ¿sí? Aquí, jóvenes, me aparece algunos datos de estadísticos, datos de tabla, la media, la mediana, el máximo, el mínimo, la sumatoria, la suma del cuadrado, la kurtosis, y me puede dar una observación de cómo se comporta la variable, porque ya es una variable estadística, ¿sí? Ya estoy viendo la serie desde el punto de vista como un dato, no como una evolución, sino como un proceso estocástico. Por eso tiene ciertas cuestiones, ¿sí? La serie. Entonces voy a poner, aquí me aparece la orientación, puedo cambiar aquí me aparece algunas muy interesantes, histograma, la densidad de Kendall, etc. Pero vamos a poner simplemente líneas y símbolos. Aquí está. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Botón derecho y vamos a decirle, botón derecho. Dice, la serie presenta, una tendencia, una tendencia positiva. Además presenta, presenta un proceso irregular. ¿Sí? Ok, aquí está. Okay. Ahora sí, ¿qué me genera la tendencia? ¿Cómo se me... Bueno, la tendencia yo sé que puede ser una línea positiva. Entonces, vamos a decirle, ¿no? Vamos a identificar qué procesos generan esos datos. Un segundo, por favor. Ahorita te vale. Sí, suerte. Entonces, dice ahí,
La serie presenta una tendencia positiva, además de que presenta un proceso irregular. Entonces, a ver, vamos a conocer el proceso generador de datos. ¿Sí? Vamos a conocerlo. Entonces, esa serie también presenta una tendencia. Entonces vamos a decirle, genérame P, que es igual a arroba print. Una tendencia. Jóvenes, ya generé T, que es una tendencia. Y vean ustedes, aquí tengo serie T, le pongo view, le pongo gráfica y le pongo line. Entonces, ¿ya fueron jóvenes? Entonces, este proceso del PIB tiene tendencia y también tiene irregularidad. Entonces, vamos a generar un proceso irregular. ¿Sí? Vamos a generar un proceso irregular. Pues vamos a generar lo siguiente. Vamos a generar un proceso que tenga irregularidad. Entonces, primero, voy a juntar estas dos series. ¿Cómo me voy? Me voy a Quick, me voy a Gráfica y voy a ponerle PIB. Le pongo aceptar, me manda a mi Word file, a mi archivo, y le voy a poner tendencia. Pero vean ustedes lo siguiente. Esta serie que tiene el PIB y T es completamente plana. ¿Pero por qué? Porque T es la tendencia y marca solamente llega hasta 244 observaciones. Entonces me puedo poner en botón derecho, ponerle líneas y escalares, decirle, botón derecho, opciones, y en opciones voy a decirle que me ponga en los escalares, en left, en la derecha, el PIB en la derecha, left en la izquierda, y le pongo aceptar. Y entonces que ya me lo modifico. ¿Sí? Entonces, ya estoy identificando, jóvenes, que esta serie azul está generada por diferentes procesos. Una tendencia, una irregularidad, un ciclo, diferentes componentes. A esos, cuando yo identifico los diferentes elementos que contiene la serie, se le llama descomposición clásica de las series de tiempo. Es decir, las series de tiempo de econometría tradicional o series de tiempo tradicionales. ¿Sí, jóvenes? Series de tiempo tradicionales. ¿Qué es lo que observamos nosotros en estudio de las series de tiempo normales, ¿no? Que es la metodología en las series de tiempo, la metodología es el modelo clásico, no paramétrico, y la metodología de Box-Jenkins. Pero la metodología clásica me dice que identifiquemos nosotros los procesos, ¿no? Bueno. Vamos a dejarle, jóvenes, hasta el día de hoy aquí. Yo sé que fue muy... adelante, González, por favor. Adelante. Oiga, profesor, y para Mira. estos procesos, por ejemplo, que hay que estar viendo cómo se hace e irlo haciendo, me imagino, ¿se podría grabar la clase? Ah, sí. Hoy fue muy regular. Ya, tuvo mi esposa una situación delicada, entonces ya hay que se pone así lo que hacemos, que no se hace. Entonces, pero ya creo que ya hoy se arregla, espero que se arregle, y ya mañana, como no, con gusto, podemos ir identificando cómo se generan los procesos generados. Es una
clase para identificar. Ahorita ya vimos que esa serie tiene tendencia, también puede tener ciclo, también puede tener irregularidad. Entonces, una vez que identifiquemos todos los componentes de la serie, entonces ahora sí podemos hacer un mejor pronóstico. Pero ahorita solamente identificamos, de grosso modo, una tendencia. Pero vamos a hacer una serie que identificamos lo más pronto, lo más parecido y hagamos un pronóstico. Si casi le atinamos a todo el movimiento, pues va a ser muy sencillo llegar a un pronóstico mucho mejor. Pero sí, lo podemos hacer lo que usted dice, José de García. Se puede grabar. Yo creo que miércoles ya estamos más tranquilos y lo empezamos a realizar. ¿Sí? Bueno, jóvenes, pues no me queda más que decirles que sigamos cuidándonos mucho Vale, y profesor, que tengan muchísimas un gracias. excelente inicio de semana y un buen día. Un saludo, jóvenes, cuídense mucho, hasta luego. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, profesor.